escuchad, viajeros del tiempo, y permitidme desvelar los secretos de una joya que desde el corazón del medievo ha guiado a incontables almas hacia la luz de la fe y la aventura. Aquí se despliega ante vosotros el corazón de una obra venerable, el libro V del Codex Calixtinus, conocido como el Liber Peregrinationis, o la Guía del Peregrino Medieval. Compilado en el siglo XII, este manual no sólo traza un camino físico, sino que teje un tapiz de fe, advertencias y maravillas para el alma que busca al apóstol Santiago. Aunque atribuida en sus epígrafes al Papa Calixto II, quien le otorga su bendición y autoridad en un preciado prefacio, la pluma maestra de su compilación y gran parte de su contenido es puesta, con alta probabilidad, en manos del clérigo francés Aymeric Dicau. Su objetivo pertrechar al peregrino con el conocimiento necesario para afrontar una de las grandes aventuras espirituales de la cristiandad medieval. La carta del Santo Papa Calixto, que encabeza la obra, es una declaración solemne. El Papa Calixto II, desde su profundo amor al apóstol, relata su ardua labor de 14 años recorriendo tierras extrañas, recopilando escritos y soportando penalidades, asalto, prisión, naufragios, incendios, viendo cómo el códice sobrevivía milagrosamente a todo. Esta señal divina le confirmó que la obra era grata a Dios y al apóstolo. Su propósito, que era claro, reunir en un solo volumen lo necesario para los devotos de Santiago, con un estilo llano y accesible tanto para eruditos como para gente sencilla, pues ¿de qué sirve la enseñanza si no es comprendida? Con autoridad papal se instruye sobre las partes de la obra para ser leídas en la iglesia o en los refectorios, se establecen los responsorios y cánticos litúrgicos correctos para la misa de Santiago y se mandata una oración diaria por los peregrinos. Quien osase oponerse a estas prescripciones sería anatema. Así, con esta investidura espiritual comienza la guía. El viaje a Compostela se articula en un entramado de rutas. Nuestro narrador nos presenta 4 grandes itinerarios que desde el corazón de Francia conducían a España. El primero, la vía tolosana, discurría por Saint-Gilles, Montpellier y Tolosa, cruzando los Pirineos por el Somport. Los otros 3, la podense desde Le Puy, pasando por Conques y Moissac, la lemovicense desde Vézelay, por Limoges y Périgueux, y la turonense desde Tours, por Poitiers, Saint-Tréand-de-Angely, Saintes y Burdeos convergían en Ostava para luego franquear el Port de Cice. Desde Puente la Reina, en tierras españolas, todas estas sendas se fundían en un único y gran camino hasta Santiago. Las jornadas del camino estaban cuidadosamente trazadas. Desde el Somport a Puente la Reina se contaban 3 cortas etapas Borce-Jaca, Jaca-Monreal, Monreal-Puente la Reina. Más extensa y crucial era la ruta desde el Port de Cice, con 13 etapas que el peregrino debía cubrirlo desde Saint-Michel a Biscarré, de allí a Pamplona, luego a Estella, después Nájera, donde se recomendaba cabalgar, siguiendo hasta Burgos también a caballo, Fromista, Sagún, León, Rabanal, Villafranca del Bierzo pasado el monte Irago, Triacastela tras el monte Cebreiro, Palas de Rey y finalmente la moderada etapa hasta Santiago. El listado de villas y localidades a lo largo de estas rutas era fundamental desde hospitales de gran renombre como Santa Cristina en Somport hasta ciudades prósperas como Estella, Carrión y Sahagún, esta última famosa por el milagro de las astas reverdecidas de los guerreros de Carlomagno, pasando por Mansilla, León sede de la corte real, Astorga, Ponferrada y los estratégicos puertos de Irago o Vicebreir. En Triacastela el peregrino debía recoger una piedra para llevarla hasta Castañeda a fin de obtener cal para la construcción de la Basílica del Apóstol, un conmovedor acto de devoción comunitaria. El clímax de esta enumeración era, por supuesto, Compostela, escrita como la excelsa ciudad del apóstol, repleta de todo tipo de encantos que custodiaba los restos de Santiago. El objetivo de tan detallado inventario era práctico, permitir a los peregrinos prever los gastos y necesidades de su viaje. La guía no escatimaba en advertencias y consejos prácticos. Se destacaban 3 hospitales del mundo como pilares para los pobres a Jerusalén, Mount-Hope para la peregrinación a Roma y Santa Cristina en el Somport. Lugares santos, templos de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados peregrinos, cuya fundación aseguraría el reino de Dios a sus constructores. Se mencionaban también a los benefactores que como Andrés, Rotgerio, Albito, Fortus, Arnaldo, Esteban y Pedro, quien reconstruyó el puente sobre el Miño, destruido por la reina Urraca,
reconstruyeron el camino de Santiago entre Rabanal y Puerto Marín antes del 1120. Un capítulo entero se dedicaba a los ríos buenos y malos. Se señalaba la salubridad de aguas como las del Aragón, el Runa cerca de Pamplona, el Ega de Estella, el Ebro de Logroño, el Pisuerga, el Carrión, el Cea, el Esla, el Porma, el Torio, el Bernesga, el Sil, el Cua, el Burbia, el Valcarce, el Miño y los ríos Sar y Sarela en Compostela. Pero con igual contundencia se advertía sobre el mortífero río Salado en Lorca y otras corrientes venenosas entre los arcos y cuevas, con la terrible anécdota de los navarros desollando caballos de peregrinos muertos por sus aguas. Se alertaba también a los extranjeros sobre los peligros de comer pescado gurdán barbo, alosa, anguila, tenca y carne de vaca o cerdo en España y Galicia, que podían causar enfermedades. Cerca de Santiago, el río Lavacolla, una transformación del latín lavamentula, era el lugar donde los peregrinos franceses se lavaban no sólo el cuerpo sino también la suciedad del viaje, por amor al apóstol, antes de llegar a la ciudad. Pero el camino, no sólo de piedras y ríos, se hacía también de encuentros y desencuentros con las gentes de cada tierra, descritas por nuestro autor con una pluma tan vívida como, a veces, mordaz. Los pictavenses eran valientes, habilidosos en la guerra, rápidos, elegantes y generosos. Los gascones, tras el Garona, eran parlanchines, burlones, libidinosos, borrachines, comilones, desastrados pero hospitalarios, con la costumbre de comer en el suelo y beber del mismo vaso. Las landas de Burdeos, escasas en recursos, estaban plagadas de tábanos y arenas movedizas. Los vascos, cerca del port de Cice, eran de lengua bárbara, montañeses, escasos de pan y vino, subsistiendo con manzanas, sidra y leches. Su ferocidad en el rostro y la lengua infundían terror. Con dura condena, Aymerich denunciaba a los recaudadores de portazo de Ostobá, Saint-Real y Saint-Michel Piedeporo, que despojaban violentamente a los peregrinos de tributos injustos y a los barqueros de los Gavé, que provocaban naufragios para robar a los ahogados. Exigía la excomunión para estos malhechores y sus protectores. El port de Cice, un monte que parecía tocar el cielo, ofrecía vistas del mar británico y de los confines de Castilla, Aragón y Francia, siendo el lugar de la cruz de Carlomagno, donde los peregrinos oraban y dejaban cruces. El valle de Valcar los ofrecía una alternativa. Más allá, en tierras navarras, el autor se muestra particularmente incisivo. Los navarros y vascos compartían costumbres en comida, vestimenta y lengua, pero los vascos eran más blancos. Los navarros vestían ropas negras y cortas, usaban abarcas y mantos de lana llamados sayas. Su forma de comer, todos de la misma cazuela y con las manos, los hacía parecer perros o cerdos, y su lengua sonaba como ladridos. En una extensa y singular digresión se les tacha de pueblo bárbaro, colmado de maldades, de color negro, de aspecto innoble, malvados, perversos, pérfidos, desleales, lujuriosos, borrachos, agresivos, feroces y salvajes, incluso acusándolos de incesto con el ganado. Se les atribuye descender de nubios, escoceses y cornovianos enviados por Julio César. A pesar de todo, se les reconocía valientes en batalla, cumplidores en diezmos y perseverantes en ofrendas. Tras los montes de Oca se extendía Castilla y Campos, una tierra rica en oro, plata, paños, caballos, pan, vino, carne, pescado, leche y miel, aunque carente de arbolado y llena de hombres malos y viciosos. Finalmente, la tierra de los gallegos, frondosa, con ríos, prados y buenas fuentes, pero escasa en ciudades, pan, trigo y vino, aunque abundante en pan de centeno, sidra, ganado, lácteos, miel, pescado y valiosas mercancías sarracénicas. Los gallegos, entre los pueblos incultos de España, eran los más parecidos a la nación gala, aunque muy iracundos y litigiosos. La guía no sólo marcaba el camino, sino que indicaba los cuerpos de santos que el peregrino debía venerar en su ruta. Por la vía tolosana, en Arlés, estaban San Trófimo, San Cesario, San Honorato y San Ginés, cuya cabeza, milagrosamente, llegó a Cartagena. El cementerio de Aliscamps, con sus incontables sepulcros de mármol, era un lugar para implorar por los difuntos. Más adelante, el glorioso San Gil, abad y confesor, venerado por sus innumerables milagros desde curaciones hasta la resurrección de muertos y el perdón del pecado de Carlomagno, reposaba en un sepulcro magnífico, cuya descripción detallada del arca de oro, con apóstoles, signos zodiacales, ancianos y virtudes, es una de las joyas del texto. Se reafirma la inmovilidad de su cuerpo,
desmintiendo otras posesiones de reliquias, un privilegio que compartía con Santiago, San Martín de Tours y San Leonardo de Limoges. Otros santos en esta ruta eran San Guillermo de Aquitania en Gellone, los mártires Tiberio, Modesto y Florencia, y San Saturnino en Tolosa. Por la vía de Lepuy, la principal devoción era Santa Fe, Virgen y Mártir, en Conques, donde su magnífica basílica concedía numerosas gracias. La vía de Becelay conducía a Santa María Magdalena, cuyos restos reposaban allí tras una vida eremítica en Provenza y múltiples milagros. San Leonardo en Noblat, Limoges, era protector de prisioneros, con su basílica adornada con miles de cadenas de cautivos liberados por su intercesión. La guía denuncia aquí la falsedad del monasterio de Corbigny que afirmaba poseer su cuerpo. También se visitaba San Frontón, primer obispo de Périgueux, cuyo sepulcro redondo, único y admirable, imitaba al del Señor. La ruta de Tours ofrecía el Linum Crucis y el cáliz de San Egurcio en Orleans, donde la mano del Señor se aparecía durante la misa. También el auténtico cuchillo de la última cena en la iglesia de San Sansón. Más adelante, el glorioso San Martín de Tours, obispo y confesor, famoso por resucitar muertos y sanar enfermos, cuyo sepulcro de oro y plata y su grandiosa basílica ejercieron una notable influencia en la arquitectura románica, incluyendo la de Santiago. En Poitiers, San Hilario, obispo y confesor, se veneraba por su lucha contra la herejía arrierana y sus milagros, como levantar la tierra para sentarse. La venerable cabeza de San Juan Bautista, traída de Jerusalén, era el tesoro de Saint Jean de Angeli, donde obró incontables prodigios. Finalmente, en Saintes, San Eutropio, obispo y marte, un noble persa que tras ver a Jesús fue enviado a evangelizar la Galia y martirizado, reposaba en un sepulcro donde se obraban curaciones y se colgaban cadenas de los liberados. En Blaye, San Román y el cuerpo del legendario Roldán, conde de Carlomagno, que hendió una peña con su espada, eran puntos de veneración. En Burdeos, San Severino, y en Belín, los cuerpos de oliveros y otros guerreros de Carlomagno, muertos en España, cuya tumba exhalaba un suave aroma curativo. Ya en el tramo español del camino se visitaban el cuerpo de Santo Domingo, confesor y constructor de caminos, en Santo Domingo de la Calzada los mártires Facundo y Primitivo en Sahagún y el venerable San Isidoro, obispo, confesor y doctor en León, cuyas doctrinas y obras honraron a toda la Iglesia. Finalmente, y con la más alta devoción, el peregrino llegaba a Santiago de Compostela. La ciudad, entre los ríos Sar y Sarela, tenía 7 puertas, destacando la puerta francesa y la de Mazarelos, por donde entraba el vino. Contaba con 10 iglesias, la más importante la del apóstol. La Basílica de Santiago se describe con asombroso detalle 53 alzadas de hombre de largo, 39 de ancho, 14 de altura interior, 9 naves inferiores y 6 superiores, girola, transepto y 8 capillas. Su magnífica construcción, grande, espaciosa, luminosa y armoniosa, con doble planta como un palacio real, hacía que el peregrino triste al subir al triforio se volviera alegre al contemplar su espléndida belleza. 63 vidrieras iluminaban el templo, 3 pórticos mayores y 7 menores daban acceso. Delante de la puerta septentrional, una admirable fuente, donada por el tesorero Bernardo en 1160, vertida agua dulce y sana por la boca de 4 leones, refrigerio para peregrinos y ciudadanos. A su lado, el paraíso de la ciudad, un atrio empedrado donde se vendían las famosas conchas jacobeas y otros enseres. Los pórticos de la basílica eran una galería de arte sacro. El septentrional o francígena mostraba a Cristo en majestad con los evangelistas, escenas del paraíso y la anunciación, flanqueado por leones y apóstoles. El meridional o de las platerías, el único románico conservado, exhibía el prendimiento de Cristo, la adoración de los magos, las tentaciones de Jesús, leones y 11 columnas con imágenes de flores, hombres y animales. Una peculiar escena mostraba a una mujer adúltera besando la cabeza putrefacta de su amante. El occidental, el más bello y grande, ostentaba la transfiguración del Señor en el monte Tabor. La basílica se coronaría con 9 torres y estaba construida con poderosos bloques de piedra grisácea cubierta de tejas y plomo. Los altares del templo incluían los dedicados a San Nicolás, la Santa Cruz, Santa Fe, San Juan Evangelista, el Salvador en la capilla mayor, San Pedro, San Andrés, San Martín, San Juan Bautista y Santa María Magdalena para misas matinales de peregrinos. En el triforio
se encontraban los altares de San Miguel Arcángel, San Benito y San Pablo y Nicolás. El corazón de la basílica era el cuerpo y altar de Santiago. El venerado cuerpo del apóstol, íntegro allí, divinamente iluminado, descansaba en un arca de mármol bajo el altar mayor. Su inmovilidad era un testimonio divino, desmintiendo las afirmaciones de otros lugares sobre posesiones de sus reliquias. Sobre el sepulcro un pequeño altar levantado por sus discípulos y encima un gran altar de 5 palmos de altura, un frontal de oro y plata, donado por Diego dos Gelmírez, decorado con el trono del Señor, evangelistas, apóstoles y 24 ancianos, cerraba el altar. El templete que cubría el altar, cuadrado y sustentado por 4 columnas, lucía pinturas y esculturas de virtudes, ángeles, el Cordero de Dios, profetas, apóstoles y la Trinidad, coronado por una bola de plata y una cruz preciosa. 3 grandes lámparas de plata, donación del rey Alfonso de Aragón, colgaban ante el altar, la central con 7 luces representando los dones del Espíritu Santo. La dignidad de la Iglesia era inmensa, sólo obispos, arzobispos, papas o los 7 cardenales de la misma Iglesia podían celebrar misa en el altar de Santiago. La construcción de la basílica, iniciada en el año 1078 por maestros canteros como Bernardo el Viejo y Roberto, bajo la dirección del obispo Diego y el rey Alfonso se prolongó durante 44 años. Desde su inicio, el templo florecía con milagros, otorgando salud, vista, habla, cuido, movimiento, liberando endemoniados y respondiendo a las plegarias de los fieles de todo el mundo. El Papa Calixto II, además, había elevado la sede de Santiago a metropolitana, nombrando a Diego Gelmírez como primer arzobispo. Finalmente, la guía establece el número y funciones de los canónigos 72, siguiendo la regla de San Isidoro y la distribución de las ofrendas del altar, con una parte destinada al canónigo de turno, otra al sustento, los canónigos, otra a la fábrica de la basílica y otra al arzobispo. Se estipulaba que las ofrendas de la Semana Santa y una 10ª parte del resto del año debían destinarse a los peregrinos pobres del hospital, quienes tenían derecho a completa hospitalidad y cuidado en la enfermedad. La guía culmina con un vehemente llamado a la acogida a los peregrinos. Se exhorta a recibir con caridad y respeto a todos los viajeros de Santiago, pues al hacerlo se acoge al propio apóstol y al Señor mismo, narrando ejemplos de la ira divina sobre quienes negaron hospitalidad, como el tejedor de Nantua, la mujer de Vilanova, cuyo pan se convirtió en piedra, o la calle de Poitiers consumida por el fuego salvo la casa que acogió a los peregrinos. La obra enfatiza que tanto ricos como pobres tienen derecho a la hospitalidad y una acogida respetuosa. Así concluye el libro V de Santiago Apóstol, una obra que no sólo es un itinerario físico, sino un manual para el espíritu, que traza la geografía de la fe y la devoción, y que resuena aún hoy con la sabiduría y las advertencias de un viaje eterno.